Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son cultura y liderazgo organizacional, emprendimientos transformadores, tecnologías disruptivas, liderazgo femenino y equidad de género y transformación digital. Y hoy en nuestro programa número 8 del 2022 vamos a conversar sobre los desafíos de la transformación digital del Estado con José Inostroza. José es abogado y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Fue investigador y consultor asociado del Centro de Sistemas Públicos, CSP. Fundador y primer director del programa de modernización del sector público del Ministerio de Hacienda de Chile, del 2015 al 2018, desde donde contribuyó al desarrollo de políticas de modernización y transformación digital, como la Ley de Transformación Digital 21.180, de la que vamos a hablar, Laboratorio Gobierno en Innovación Pública, Estrategia Digital del Sector Público, entre otros. Fue fundador y director del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, de la Universidad de Concepción y profesor visitante de la Católica del Perú. Y es el jefe de división del Gobierno Digital de Chile. José, gracias por aceptar la invitación a este espacio al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tania? Muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio y poder hablar de estos temas que yo sé que nos interesan a ambos, porque nos conocemos hace un tiempo y es bonito ver que estamos trabajando en nuestras pasiones. De todas maneras, cuando pensé las preguntas dije se va a hacer poco el espacio, pero si se hace poco hacemos el segundo programa. De todas maneras. Bueno, vamos, entonces yo dije que adelanté que íbamos a ver esto. ¿En qué consiste la ley 21.180 de transformación digital del Estado? Lo voy a decir muy en corto. Es una ley que reforma la ley de procedimientos administrativos en el Estado de Chile. Y muy en resumen, la ley dice que los procedimientos administrativos del gobierno central y también de los municipios tienen que ser desarrollados en soporte electrónico. Eso es como el mandato principal. Dicho eso, regula una serie de cuestiones derivadas de esto, por ejemplo, temas de interoperabilidad, temas de estándares, temas de principios tecnológicos asociados a esto, temas como la notificación, gestión documental, etc. Pero lo esencial es que te obliga a pasar del papel a lo electrónico, con validez legal. Perfecto. ¿Y en qué hemos avanzado estos 2 años más o menos desde que fue promulgada? Bueno, y además entiendo, y puedes explicar esa parte también, de que su entrada en vigencia fue recientemente aplazada hasta el 31 de diciembre del 2027. Entonces, Sí. ¿en qué hemos avanzado? Y cuéntanos por qué también ese aplazamiento. Bueno, este es un proceso de mucha complejidad organizacional, técnica, y por tanto el Estado ha tenido que prepararse. Las primeras ideas sobre esto partieron en el 2015 aproximadamente con distintos estudios y modelos. Y el proyecto de ley efectivamente se promulgó el 2019, pero implica mucha regulación. Entonces, un periodo importante para publicar reglamentos en distintos ámbitos y normas técnicas en las que estamos trabajando todavía. Entonces, es una complejidad mayor y básicamente la ley establecía que el 9 de junio, ahora, partía los primeros elementos de vigencia para las instituciones más avanzadas del Estado, pero teníamos la obligación como Estado de tener un software que es el notificador electrónico, que lamentablemente no estuvo disponible, se ha avanzado bastante, pero no estaba completamente disponible para ser usado y además faltaba una serie de otras condiciones reales.
Entonces, por ese motivo se presentó un proyecto de ley hace algunas semanas atrás y afortunadamente hemos recibido el apoyo unánime del Senado y de la Cámara de Diputados a efectos de postergar el plazo final y fatal para implementar toda la ley. Lo estamos movilizando desde el 2024 al 2027. Quedan algunos trámites todavía en esto, entonces la verdad es que no podemos decir en estricto rigor que ya se cambió el plazo. Hay una revisión final que tiene que hacerse, pero probablemente, así lo espero, se termine de aprobar esta propuesta. Y además se cambia la gradualidad interna de los distintos componentes que tienen que ser desplegados. Pero, en fin, respecto a lo que se ha avanzado bastante, más allá de la obligación legal, porque parte de los preparativos fue un instructivo que sacó el gobierno en su momento respecto de los avances que tenían que desarrollarse, y lo más concreto, y ha sido muy publicitado, tiene que ver con los avances respecto a los trámites de cara al ciudadano, y que básicamente había incentivos e instructivos para hacerlos digitales. Y hoy día estamos en el orden del 86% de la oferta de trámites del Estado, cerca de 3.000 trámites digitales. Por una parte, yo diría que también se ha avanzado en materia de tecnología de interoperabilidad, preparándonos para la obligatoriedad de la interoperabilidad. Y en general yo diría que se han hecho proyectos, bueno, clave única, probablemente ha sido de los temas más exitosos que ha tenido el país en este último tiempo. Solo te doy un dato, Tania, que es bien elocuente desde el punto de vista del avance. Cuando clave única partió como idea hace ya, qué sé yo, 9, 10 años, y que era muy difusa la idea, pero se empezó a aplicar hace, no sé, 6 años atrás, era de muy poco uso, incluso era cuestionado el uso de la clave única, no se entendía muy bien el sentido. El año pasado se usó 650 millones de veces en Chile. Tenemos algo así como 14 millones y algo de personas con clave activa. Solo para dar una referencia, Mercado Libre entiendo que tiene 650 millones, 700 millones de transacciones en toda Latinoamérica. Argentina, nos decía el colega de Gobierno Digital argentino, tiene algo así como 7 millones de claves activas en el caso de Argentina, que es un país bastante más grande que Chile. Entonces, la verdad es que clave única ha sido un avance muy notable y que es crítico para efectos de permitir la tramitación digital y que las personas no tengan que ir físicamente. Firma electrónica avanzada también ha sido un éxito muy importante. Las comunicaciones oficiales del Estado están siendo en un porcentaje muy grande de un modo electrónico. En fin, hay varios avances. En términos generales, te escuché de que se había aplazado principalmente, más bien por trámites. Yo me hubiera imaginado que más que por los trámites era por la implementación tecnológica, o es una combinación de ambas. O sea, me refiero como impedimentos más bien tecnológicos que de trámites. O sea, esto implica una implementación de tecnología, sin duda, muy importante, y hay un software en particular que es el notificador electrónico, pero no es lo único. Por ejemplo, tú tienes que tener un sistema de repositorio electrónico para los documentos, los gestores de expedientes electrónicos. Hay varios componentes, no todos están disponibles, no todos son de la calidad suficiente, no todos cumplen los estándares. Y es importante hacer una distinción técnica. Yo sé que los auditores y los que presencian tu programa probablemente tienen un poquito más de conocimiento. Una cosa es conceptualizar un trámite de un modo general, es decir, cómo un ciudadano enfrenta una necesidad probablemente simple frente al Estado, no sé, la petición de información, certificado, etcétera, postular algo. Y entonces la experiencia puede ser digital, porque puede hacerlo a través de un formulario electrónico o un correo electrónico, ¿okay? Pero el hecho es que no tienen que hacerlo físicamente. Eso fue el desafío inicial, pasar todo rápidamente a digital para evitarle el esfuerzo al ciudadano de moverse. Pero detrás de eso hay un procedimiento administrativo. Y la ley de procedimiento administrativo establece el modo en que se tramitan, en un modo muy general, estos trámites al ciudadano a través de un procedimiento administrativo. Lo estoy diciendo muy simple. Lo que dice la ley, el desafío relevante, es que ese procedimiento administrativo se haga completamente electrónico, no solamente en la primera interacción con el ciudadano, sino que hasta la última fase y toda la documentación sea electrónica. Eso es muy complejo. Lo ha desarrollado España, Uruguay ha avanzado también, pero en general en el mundo es un tema de este último tiempo y tiene complejidad de gestión del cambio, legal,
de seguridad de la información, en fin, no es trivial. La semana pasada comentaste en una charla sobre 6 servicios o plataformas, donde la más conocida es justamente Clave Única. ¿Nos puedes contar cuáles son y en qué consisten estos servicios? Principalmente los otros, ¿no? Los que a lo mejor no son tan conocidos. Claro. Mira, el primero es lo que establece la ley son distintas fases de implementación de sistemas, ¿ok? O plataformas. El primero, el más importante, digamos, al principio, tiene que ver con la obligación de usar una plataforma que se llama DOC Digital, que es el sistema de comunicaciones oficiales entre instituciones del Estado. Eso antes hacía, y todavía se hace lamentablemente, con oficios en papel. Entonces, si tú te quieres comunicar con, por ejemplo, un municipio, el Ministerio de la Presidencia hace un par de semanas envió una comunicación a los municipios. Como los municipios no están en este sistema, se les tuvo que enviar información en papel, carta certificada. Y el Estado se comunica en papel, ¿okay? Cuando son comunicaciones oficiales. La primera obligación que impone la ley es que eso ya no se puede hacer y tienes que usar una plataforma para comunicarte oficialmente entre instituciones. La plataforma obviamente tiene una serie de características que aseguran la seriedad de la comunicación, la trazabilidad, etc. Otro sistema tiene que ver, ya lo comenté, con el notificador electrónico, para notificar a las personas o a la empresa. Por defecto, la ley de procedimiento administrativo dice que tienes que hacerlo con una carta certificada, papel nuevamente, que puede costar 2.000 pesos cada comunicación, ¿okay? Y además toda una tramitación documental, física, etcétera, y demora en la tramitación. Para ese efecto, la ley te dice que tienes que usar un notificador electrónico y la dirección para recibir la notificación es un sistema de domicilio único digital, que puede ser un correo electrónico u otro medio electrónico, y eso va a estar en un registro en el registro civil. ¿Okay? Y a través de una plataforma de gobierno digital se va a notificar en esa dirección. Estamos en este momento revisando la pertinencia de notificar un correo electrónico. Tiene dificultades importantes. Estamos revisando. Esa es la segunda. La otra plataforma tiene que ver con el sistema de interoperabilidad. Para consumir o entregar datos a las instituciones públicas, tienes que usar una plataforma que desarrolló gobierno electrónico, digital, y que en simple consiste, entre varios otros elementos, en un software que se instala en las distintas instituciones públicas que permite la comunicación de datos y sobre todo te facilita la comunicación muchas veces para decirlo simple, con lenguajes distintos y esquemas distintos de datos, y te facilita esa interoperación, además de que se orquesta la oferta de datos disponibles en el Estado chileno. Esa es otra plataforma. También en ley te dice que cuando tú interoperas con datos sensibles, tiene que existir un autorizador explícito de la ciudadanía, y estamos construyendo ese software. Y tal vez el más importante son los sistemas de gestión documental y de expedientes. Toda la tramitación tiene que ser con este sistema, de tal modo que tú puedas tener trazabilidad, resguardo de la información, la posibilidad de archivar esa documentación y la posibilidad de que desde el exterior un ciudadano pueda ver el expediente desde un celular, por ejemplo, sin tener que ir físicamente y tener acceso a toda la información que le corresponde. Esas son las plataformas principales del sistema. Viendo la página web de Gobierno Digital, ahí se indica textual que la innovación, el uso estratégico de tecnologías y la colaboración son nuestras herramientas para un Estado moderno y eficiente que contribuya a una mejor calidad de vida de las personas. ¿Podrías ahondar qué implicancias tiene para la ciudadanía esto de tener un gobierno digital? Puede parecer obvio, pero en el fondo, desde el punto de vista del ciudadano, todo esto que nos has contado, bueno, ¿qué implica? No, te agradezco mucho la pregunta, porque finalmente uno corre el riesgo, al explicar esto tan técnicamente, o poner tanto foco en la infraestructura y los habilitantes tecnológicos, uno podría tener la sensación de que esto es mera tecnología y que
finalmente no estamos mostrando el valor final. Mira, el valor es muy extraordinario y son dos espacios, yo diría, de agregación de valor público. ¿Okay? Uno muy grande, muy claro, tiene que ver con la calidad de los servicios que entrega el Estado a los ciudadanos y a las empresas. Para decirlo en corto, o sea, pasar de un ciudadano que está buscando papeles en el Estado y está haciendo una fila física, a veces, sobre todo en regiones, viajando desde sectores rurales, de un día para otro para hacer un trámite incluso simple, muchas veces malas condiciones, perdiendo tiempo, muchas veces sin la información disponible. Eso es un costo y es un daño muy grande que muchas veces por malos servicios le estamos haciendo a las personas. Estamos ocupando demasiado tiempo a las personas. Las personas muchas veces no tienen la información, se genera incertidumbre, desconfianza, etc. Entonces, en muchos casos, la experiencia con el Estado, cuando media burocracia, digamos, no moderna, es de castigo respecto de la persona, hay mucho costo. El ciudadano tiene que hacer mucho esfuerzo para recibir algunos beneficios. Esto, por supuesto, es la historia más negra. Hay muchos casos muy luminosos, pero todavía hay muchas dificultades. Por ejemplo, los juzgados de policía local. En Santiago o en cualquier parte del país que cuando interactúan con el Poder Judicial, los tribunales que ya tienen sistema electrónico, es una experiencia. Pero cuando estás en el juzgado de policía local tienes que hacerlo presencialmente, hay mucho papeleo, en fin, eso es muy incómodo. Eso irá a nivel de servicio. Desde el punto de vista de la transparencia, si tú realmente quieres tener un accountability en serio y participación en serio, tú necesitas abrir todo el Estado y eso implica documentación y datos digitales, comprensibles, a la mano, para todo el mundo, para que todo el mundo efectivamente mire lo que está haciendo el Estado y pueda influenciar y poner control a las malas prácticas, etc. Un ejemplo concreto, nosotros necesitamos mucho más datos sobre cuáles son los dueños de las empresas en Chile. Hay una serie de normativas respecto de temas de probidad que implica saber quién es dueño de la empresa en Chile, y eso no es trivial en Chile. No tenemos un registro único del beneficiario final de una empresa, tenemos distintos registros, o sea, es opaco y por tanto cuando se quiere fiscalizar, cuando la prensa quiere investigar un poco más o cuando los ciudadanos quieren investigar un poco más, se encuentran sin datos. ¿Bien? Y eso está lleno. ¿Qué decir en materia de salud? O sea, nosotros en Chile todavía tenemos dificultades para que el sistema esté completamente integrado. No tenemos una ficha electrónica única que tenga todos tus datos y por tanto la atención tuya se te dificulta mucho más. Y podría extenderme en millones de otros casos bien concretos. Y en el otro ámbito de valor público, yo te diría, el Estado diseña políticas públicas, programas de gestión. Y tú bien debes saber que la mejor manera de hacer gestión o política pública es basado en datos, en evidencia, tener la información y poder tener buenos diseños o hacer mejor gestión en base a datos. Si no tenemos esos datos, muchas veces la gestión, los diseños son intuitivos, son meramente cualitativos, son muy genéricos y por tanto no cumplen los objetivos. Y el país sufre esos efectos. Un solo ejemplo bien concreto, va a ser tan abstracto. Nosotros en Chile tenemos el sistema de protección a los niños vulnerables, y pueden ser algo así como 100.000 niños o niñas y niñas que están siendo apoyados, pero en general siempre vamos atrasados. O sea, son niños que han recibido mucho daño de alguna familia, de padres, de la sociedad en general, y cuando tienen daño, más o menos tratamos de hacer algo. Los tribunales envían a estos niños a los sistemas de cuidado. En cambio, en Nueva Zelanda, porque tienen tantos datos integrados, porque el Estado está mucho más avanzado desde el punto de vista digital, son capaces no de enterarse que un niño a los 12 o 14 años fue vulnerado, sino que ya a los 7, si hay cierta traza digital en el sistema del Estado, el Estado le permite adelantarse e ir aguas arriba y eventualmente disminuir la probabilidad de vulneración o hacer una atención especial, no cuando ya el daño probablemente es más o menos irreversible, sino que tratando de evitarlo. De esos casos está lleno el Estado chileno, donde estamos esencialmente invirtiendo en seguridad. Estamos gastando mucho dinero, pero siempre agua abajo, problemas sociales. En el mundo de la competitividad de la empresa, las empresas tienen un costo importante cuando quieren hacer inversiones porque muchas evaluaciones y sistemas de control son en papel todavía. No hay datos, no hay interoperación, no hay esquemas de comunicaciones fluidas, en fin.
está lleno. O sea, esa es la diferencia entre Estonia, Finlandia, Nueva Zelanda y los países, digamos, que están muy atrasados en esta materia. Así que el impacto para el ciudadano es básicamente, en síntesis, la diferencia entre vivir en un país desarrollado, más democrático, más transparente, con mejores servicios, con mejor economía, etcétera, o vivir en un país más pobre. Eso yo diría que es como el impacto que buscamos. Perfecto, vamos a mandar saludos al público, contarles que estamos saliendo por Hub Radio, que nos ven y nos escuchan desde Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, por supuesto, Guatemala, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Hoy estamos conversando con José Inostroza. Él es el jefe de división en Gobierno Digital Chile e impulsor de transformación digital del sector público. José, en una oportunidad comentaste algo muy interesante, que se habla bastante en el mundo privado, pero no lo había visto así tan claro en el mundo público, que es aclarar la diferencia entre digitalizar y transformar. Incluso comentaste que la transformación digital no tiene que ver con tecnología, sino que con la sofisticación estratégica. ¿Nos puedes contar más detalles de a qué te refieres? Bueno, simplificando, la ley de transformación digital esencialmente lo que está haciendo es movilizar al Estado hacia una digitalización, o sea, lo que hacíamos en papel, lo hagamos digitalmente. Y por supuesto, quisiéramos que los procesos fueran optimizados, que se simplificara, etcétera, pero la ley la verdad es que no te está obligando a eso, te está diciendo lo que hacías en papel, electrónico. Eso tiene mucho valor, ¿no? No es poco, no quiero demeritar a la digitalización, tiene mucho valor porque evidentemente acelera, ordena, en fin. Pero el verdadero valor, o el más importante, es que eso te habilita para hacer innovación, finalmente. O sea, empiezas a tener herramientas. Por ejemplo, es muy distinto dar un servicio a un ciudadano si solamente cuentas con tu propia información que decir, puedo dar este servicio al ciudadano si es que cuento con los datos de todo el Estado, porque puedo interoperar. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con eso? Y eso ya no depende de la tecnología, depende de la imaginación, depende del enfoque estratégico, depende de la capacidad de comprender el problema, depende de la capacidad de renovarnos como institución y decir, bueno, yo hacía esto, abajo, por ejemplo, no sé, el sistema de protección de niños, nuevamente para volver al ejemplo, yo lo que hago es atender a los niños vulnerables y lo recibo, porque en tribunal me envía un niño o una niña y lo cuido, trato de hacer algo con esa persona, con ese niño, o en realidad trato de monitorear a los potenciales niños vulnerados y entonces ya me vuelco a ir agua arriba porque tengo más información, tengo más datos. Y por tanto tengo que cambiar el modelo de gestión, finalmente. Hago cosas distintas, estoy innovando. Puedes, por ejemplo, probablemente testear mucho más fácil también, para ser más específico en innovación, como la digitalización te da más agilidad, te permite ser más flexible, te permite tener más evidencia, puedes hacer mucho más innovación, testeo, mejoría continua, etcétera. Te permite hacer mucho más comunicación fluida con los usuarios más frecuentemente, recibir sus opiniones, por lo tanto te permite hacer también más innovación ad hoc a la ciudadanía. En fin, en última instancia lo que queremos es que el papel o que las restricciones materiales más elementales no nos pongan restricción a la imaginación y que realmente estemos pensando, con pocas restricciones, cómo damos valor agregado y cómo liberamos del tiempo de bajo valor agregado que ocupan los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pueden estar entre 20 y 30% haciendo cosas que no tienen mucho valor. ¿Cómo hacemos que los funcionarios públicos, en vez de estar en muchos casos muy agobiados con tramitación, con reportes que hay que hacer a muchas instituciones, con tratar de conseguir su información, en vez de hacer eso, tengan todo eso mucho más disponible, sea mucho más automatizado? Y al contrario de lo que algunas personas podrían temer, yo creo que la automatización, la digitalización, lo que hace es liberar a los funcionarios públicos de tiempos de muy mala calidad. Y les permite hacer lo que realmente quieren hacer, que es atender a las personas, sus problemas reales, imaginarse las soluciones. Muchas veces no lo pueden hacer porque se dedican a cosas que la tecnología actual te obliga a hacer, pero que la verdad es que no tiene mucho valor. ¿Y eso es el objetivo final. Perfecto. ¿Y cómo estamos en Chile respecto al resto de Latinoamérica en transformación digital del Estado?
Mira, eso es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que el ego nacional se ha ido tambaleando un poco en estas materias. Yo entiendo, y seguramente tú también, que en los 90, los 2000, Chile era indiscutidamente un país muy avanzado en términos de gobierno digital. Y hemos hablado hasta el cansancio de que el Servicio de Impuesto Interno llegó a niveles de clase mundial, en lo que hacía, etc. Y así varios servicios han hecho cosas muy extraordinarias porque estamos claros que en Chile nos falta talento, o sea, hay mucha gente muy inteligente y tenemos muchas capacidades, pero por distintos motivos, que eso sería largo tal vez discutir, yo te diría que Chile sigue estando dentro de los países más avanzados en el gobierno digital, pero han aparecido algunos países que yo diría que hace 15 años atrás no habríamos pensado que avanzaran tanto. Uruguay en este momento es de los países más avanzados a nivel mundial, no solo sudamericano. Está dentro de las naciones digitales del mundo y en un proceso muy sistemático de algo así como 12 años han avanzado mucho desde el punto de vista de digitalización, de interoperación, en fin, es muy impresionante. Fíjate que Perú también tiene algunos avances importantes, Colombia también ha avanzado bastante, Panamá en otros temas, Argentina, yo hablé, creo que te comentaba antes de partir del programa no recuerdo, con el subsecretario de Gobierno Digital de Argentina, ya tiene 4.000 procedimientos administrativos totalmente digitalizados de punta a cabo, tienen una nube pública, son capaces de darle crédito de nube a los municipios, tienen un gestor documental electrónico, cosas que nosotros no tenemos. Estamos avanzando en eso, pero los argentinos también fueron muy acelerados en su trabajo. Entonces, en corto, hay cosas muy buenas en Chile. La clave única es totalmente un éxito. O sea, en pocos países se pueden comparar a Chile en eso. Pero yo diría que como el Estado, como plataforma digital, con todos estos componentes que hemos estado hablando, yo diría que Uruguay y Argentina están más avanzados y Colombia también. Así que tenemos que aprender de ello y poner mucho más, aumentar el ritmo todos, no solo gobierno digital, sino que todo el Estado, la sociedad civil, todos los entusiastas para poder avanzar mucho más. De hecho, hay una pregunta del público que está muy relacionada con lo que comentas, porque pregunta si es aplicable en Chile el modelo uruguayo de Agencia de Transformación Digital del Estado. Yo creo que plenamente, de hecho te voy a confesar que personalmente estoy empujando ese modelo. O sea, yo creo que parte de las causas profundas que explican esta falta de velocidad en el juicio que hemos tenido tiene que ver con el modelo institucional. En el caso argentino tienen algo a nivel de subsecretaría, tienen un ministerio en estos temas, dos subsecretarías. Colombia tiene un ministerio, tiene unas direcciones dentro del ministerio especializado en estos temas, y Uruguay creó muy tempranamente una agencia de transformación digital o de gobierno digital que se llama AGESIC. Yo creo que eso partió en el 2005, 2006. O sea, ya llevan mucho tiempo institucionalmente estructurados para. Ellos, bueno, siguieron la lógica de la vieja escuela en gestión, o sea, tienen visión, estrategia y estructura, que sigue la estrategia. Yo creo que nosotros hemos tenido visión, tenemos recursos y talento, no nos faltan los recursos económicos, pero no hemos tenido una estructura. Porque el gobierno digital hasta el 2017 era una pequeña unidad, por mucho tiempo una pequeña unidad con un programa presupuestario. En el 2017 logramos crear la división de gobierno digital dentro de la presidencia, pero es una división. En Chile eso quiere decir que depende administrativamente todo el ministerio y no está diseñada y tiene muy pocas facultades, tiene apenas una visión general, no tiene atribuciones, no tiene facultades, no tiene estructura de persona. Entonces ha sido más bien, yo te diría, un esfuerzo muy, muy voluntarista y muy motivado de los profesionales de gobierno digital, pero que no han estado acompañados de la estructura como en el caso uruguayo, argentino o en Colombia. Entonces yo creo que estamos fallando en eso y sin duda creo que es perfectamente trabajable una idea como AGESIC para el caso chileno. Y última pregunta que también es del público, que la posteó aquí Eduardo Lamas. ¿Cómo se va a abordar la capacitación para las personas del sector público para impulsar a su vez esta transformación en el sector público? Te voy a ser bien honesto. En este momento no tenemos un plan detallado respecto de esto. Una de las razones por las cuales postergamos el plazo final y gradualizamos un poquito más esto es porque tenemos que trabajar en el gobierno mucho más fuerte en estos planes y programas, en el modelo de implementación.
tenemos muy considerado que el tema de gestión del cambio y capacitación es clave. El gobierno digital ha hecho un esfuerzo importante a través de un programa de adopción digital, pero son un equipo profesional muy pequeño, que está operando, por ejemplo, a través de los coordinadores de transformación digital en cada institución, que están haciendo una labor muy importante. Entonces aprovecho si hay algún director de servicio o directora que releve la función de esos profesionales. Muchas veces ellos tienen que hacer muchas funciones y una de las funciones es solamente esta. Pero nos faltan, la verdad, más profesionales en esta línea, un plan mucho más detallado, nos faltan más recursos. Por una parte, gestión del cambio, por otra parte, una capacitación general. Ahí deberíamos usar las herramientas digitales para poder hacer eso. En fin, tenemos que trabajar y tenemos desafíos pendientes. Eso. Perfecto. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron hoy día. Nos vemos en un par de semanas más, jueves a las 17 horas, hora Chile. José, un abrazo gigante a la distancia y nos vemos pronto. Saludos a todos y a todas y muchas gracias por la invitación, querida Tania. De todas maneras.